Hola. Buenas tardes. Bueno, en horario previsto. Ante todo quiero dar las gracias a esta institución que siempre nos alberga, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por recibirnos hoy acá y por abrirnos su salón emblemático. Esta conferencia se pensó hace aproximadamente un mes. Quisimos convocar a gente que no necesita presentación. Sergio, que nos haga el análisis de la situación política, era otra hace un mes. Y Toto o Luis, Toto y Emanuel, que los elegíamos en aquel momento hace un mes, personas muy comprometidas con la vida pública, que no estaban en campaña, que no eran funcionarios en este momento y que podían dialogar y darnos la visión alternativa de qué pasaba de uno y otro caso. El escenario es bien distinto después de lo que pensamos hace un mes, pero creemos que es más importante aún escucharnos y, bueno, después de los diálogos que hubo hoy entre los líderes de uno y otro, estamos más esperanzados y podemos dialogar de esta manera. Muchas gracias a ustedes por venir y empezamos con Sergio Berestein. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la convocatoria, un gusto enorme estar acá y compartir también el escenario con mis colegas. ¿Se acuerdan que el viernes pensábamos que las PASO no servían para nada? No nos equivocamos, ¿no? Acá tenemos un problema institucional muy importante porque el sistema no sirve para elegir liderazgos dentro de los partidos, entre otras cosas porque no tenemos partidos políticos, pero una elección es una elección. Y efectivamente una de las cosas que hay que revisar es este sistema porque nos generó una situación inédita de vacío de poder. Hoy tenemos un presidente en funciones que quedó muy dañado por el resultado de la elección del domingo y un candidato que no es presidente, pero que hoy el mercado está descontando que va a ser el presidente a partir del 10 de diciembre. 4 meses con una incertidumbre infinita y una situación que ustedes conocen mejor que yo, está conduciendo a una salida caótica de este gobierno. Argentina tiene mucho de estas experiencias, el fin del gobierno de Isabel, combinación de una crisis fiscal, incertidumbre política, vacío de poder, obviamente un problema también de corrida cambiaria derivó en una salida caótica. Así terminó el gobierno militar, 82-83, así terminó el gobierno de Alfonsín, también el de la Rúa. Nos encaminamos a eso, excepto que pase algo extraordinario. Entonces necesitamos actitudes extraordinarias para una situación extraordinaria. Nada del libro de texto nos sirve hoy, olvídense. Ojalá supiera qué es eso, qué es lo que necesitamos, sé lo que tenemos que evitar. Porque nos cambió completamente el escenario y hoy el principal riesgo es de gobernabilidad, lo dijeron muchos de mis colegas, ustedes ya entienden de qué se trata. Hay un riesgo de estabilidad política, hay un riesgo de paz social, hay muchos sectores de la economía, ustedes conocen también esto mejor que yo, que están hoy detenidos, no hay precios. Entonces, aquí hay un nuevo escenario que requiere simplemente un par de cuestiones para tener en cuenta. Entender que fue un triunfo aplastante y que si hay alguna probabilidad de reversión del resultado electoral, el riesgo de que salga mal no vale la pena. Hay un 20% de chance de revertir el resultado, hay un 80% de que esto salga mal, y que salga mal es un desastre. Un desastre. Ahora, pregunta. Si ese 20% se da y estamos frente a Rocky que se levanta y en el último round le mete una mano y cae el ruso o el negro, no importa. ¿Cuál es la herencia del Macri 2 respecto del Macri 1? Peor de lo que recibió el de Cristina. O sea, va a ser un gobierno que llega a una segunda gestión con una victoria cuasi pírrica, con la mayoría de las provincias en manos del peronismo, incluso la provincia de Buenos Aires, porque revertir la provincia de Buenos Aires es prácticamente imposible, con las 2 cámaras en manos del peronismo,
¿Cuál es la probabilidad de éxito de una segunda gestión de Mauricio Macri hoy? Entonces, la verdad que no sé si recomendarle a Mauricio que gane. En el hipotético caso que fuera posible, ¿no? Cayó Vidal, es una derrota muy dura. Queda Larreta como única esperanza, pero la ola, si sigue la situación que ustedes están viendo en los mercados a 3 días, perfectamente puede también llevárselo puesto a Rodríguez Larreta. El problema es de gobernabilidad. Fue un voto estrictamente económico lo que demostró esta elección, que toda la idea que con la microsegmentación de mensajes y llegando al elector con lo que quería, todo eso, lo voy a decir, bullshit. Nada compensa una caída del ingreso real como la que sufrimos a partir de abril del año pasado hasta hoy. Hasta la devaluación del lunes, imagínense a partir del lunes. Nada. Y no hay ventaja del incumbente en un contexto de caída del ingreso real como el que tuvimos. 0 ventaja. Es desventaja del incumbente, no es ventaja. Entonces, ¿qué funcionó? En la práctica, funcionó el giro pragmático hacia el centro del peronismo, convocando una figura que era lo más promercado que tenía Cristina a la mano. Y si ustedes comparan la elección del domingo con la primaria del 2015, ¿quién hizo la diferencia? Sergio Massa, a quien el gobierno se cansó de humillar durante 3 años y medio y le dio los 10 puntos, él, los gobernadores y alguno más, que necesitaba el peronismo para llegar a este umbral irreversible, comparado incluso, insisto, la elección primaria del 2015 respecto a la de hoy. Los 22 puntos de Massa se redujeron a 10, pero esos 10 más los 38 que tiene el peronismo hicieron esta cifra, insisto, irreversible. Hubo negociaciones con Sergio Massa hasta mayo de este año para incorporarlo a Cambiemos. ¿Quién se negó? Ojo con eso. Acá hay un serio problema de concepción política que acompañó toda la gestión del presidente Macri. Es para el libro de texto. Hoy hay que focalizar en evitar una crisis de gobernabilidad. Pero el mensaje que hay que recuperar, ¿cuál es? Hace falta pragmatismo absoluto y flexibilidad absoluta. Porque hoy lo más importante es evitar una crisis de gobernabilidad. Bueno, ustedes esto lo conocen mejor que yo. Vayamos al punto central. El mejor escenario hoy, ¿cuál es? Un camino difícil, sinuoso y lleno de obstáculos, pero que evite el peor escenario, que es el rojo. Un proceso caótico que puede derivar claramente en una típica salida a la Argentina, con una destrucción muy seria de valor reputacional, patrimonial, violencia. ¿Qué es lo ideal? Una salida coordinada, una salida a la Lula-Cardoso 2002, ¿se acuerdan? Con un compromiso escrito asegurándole a todos los acreedores que la deuda se iba a pagar, que no iba a ser una nueva Argentina. Eso sería una salida ideal, concreta, que permitió que Real pasara de 4 a ¿cuánto? 1,5. ¿Pasaría esto en Argentina? Yo sueño con una salida de esa naturaleza, por eso te cambia la dinámica, por lo menos para lo que es la historia de Argentina, sería fundamental. No pido tanto, pido una coordinación parcial, porque hay muchos elementos hoy que permitirían una negociación, una salida cooperativa, parcial, no total. Por ejemplo, defender las reservas. Al próximo gobierno le conviene tener un banco central con algo de recursos. Hay que resolver cuestiones fundamentales inmediatamente. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Por supuesto, hay que sentarse y negociar. Lo que requiere la Argentina hoy es que, esto ya fue dicho, el presidente Macri convenza al candidato Macri que lo más importante es la gobernabilidad y que ambas cosas son imposibles. Mantener la pretensión de competitividad
de su espacio y mantener la gobernabilidad hoy parecen objetivos contradictorios. ¿Qué debería predominar? Bueno, el compromiso de Macri cuando juró fue por 4 años. Entonces habría que desplazar al candidato Macri y lograr ¿qué? Que este final del mandato sea ejemplar. Que haya cooperación no solamente para evitar una crisis de gobernabilidad, sino incluso para facilitar la transición a la brasileña. Y generar una interacción cooperativa, gobierno y oposición, que permita incluso adelantar algunas de las cuestiones que todos conocemos son fundamentales para la próxima administración. Incluso, en mi opinión, algún mecanismo de desindexación del gasto público. Pero eso es una opinión personal. Entonces, me parece que de esta necesidad puede surgir un vector que nos ponga en otro régimen respecto del vínculo gobierno y oposición. El giro pragmático del peronismo fue seguido por el giro pragmático también del gobierno al incorporar a Miguel Ángel Pichetto a la fórmula. No fue una apertura real. Cambiemos mantuvo, o Juntos por el Cambio, esta dinámica de diferenciación en materia ideológica. Bueno, esa dinámica de campaña hoy es destructiva. Y focalizar en el objetivo de gobernabilidad implica, entre otras cosas, reconocer la legitimidad de un presidente que todavía no es electo, pero el mercado y la sociedad ya lo consideran como tal. Entonces, síntesis. La situación se va a poner más grave día a día si no hay una reacción muy contundente. Donde, claro, la lógica ¿cuál es? La responsabilidad del presidente, pero hace falta también generosidad en la victoria. No por una cuestión de altruismo, sino de egoísmo. Si podemos hacer coincidir un presidente autocrítico y con el objetivo de mantener la gobernabilidad y de generar hacia adelante una interacción cooperativa gobierno y oposición, con un candidato victorioso, todavía no es un presidente electo, es solamente un candidato victorioso, con la generosidad para entender el resultado que puede llegar a tener esto hacia adelante, Argentina sale de esto de manera ejemplar. Evitamos un costo enorme y puede ser el comienzo de un vínculo más maduro entre gobierno y oposición. Si logramos que estas dos coaliciones se mantengan en el tiempo, podemos resolver cuestiones estructurales. Si por el contrario entramos en una situación de caída libre, la fragmentación del actual espacio de gobierno convertido en un espacio débil de oposición, con a lo sumo 3 provincias, nada más, Jujuy, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, con suerte, pues se puede perder también Mendoza, deja un desbalance de poder enorme, con un riesgo otra vez de un poder hegemónico, con el control de los 3 poderes del Estado. Entonces, a los que le interesa la República, estoy seguro que en esta sala hay muchos, deben entender que también en la dinámica de gobierno de la oposición es fundamental mantener la coherencia de Juntos por el Cambio como una coalición dentro de poco opositora. Porque el riesgo también puede ser institucional si esto termina colapsando. No hay ya más tiempo para ninguna pretensión de materia electoral. Lo único importante acá es la gobernabilidad y un equilibrio a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias por la atención y por la convocatoria. Sergio, si me permitís alguna pregunta. Estas primeras apariciones hoy de Mauricio diciendo hablé con Alberto, ahora recientemente Alberto diciendo hablé, vamos a garantizar la institucionalidad, la gobernabilidad. No está muy claro cuán abiertos están ambos al diálogo, pero se ha abierto un espacio. ¿Ves que el diálogo es entre ellos dos? Tal vez algo puede hacer un Labaña, por ejemplo, que tiene buen diálogo con ambas partes y ambos han dicho que lo respetan y lo valoran. Por supuesto, yo creo que primero hay que tener también comprensión por el shock y por el trauma que significa
perder una elección de esa manera. Hasta el sábado a la noche, hasta el domingo a la mañana, el presidente esperaba otro resultado. Entonces, la reacción del lunes es casi algo lógico después de una expectativa totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando de seres humanos, que tienen afectos, que tienen frustraciones, que pusieron décadas de su vida para lograr esto. Y de noche a la mañana te quedaste sin nada. Entonces, los que criticaban, bueno, te quiero ver ahí, primero. Lo de hoy fue un excelente primer paso. Y me parece que la conferencia de prensa recién de Alberto y el diálogo fue bueno. Es una muy buena puerta que se abre. ¿Alcanza esto? De ninguna manera. Hace falta concretar hechos que tengan impacto en los mercados. Ojalá supiera qué es esto, no sé qué es. Porque tampoco puedes forzar al candidato Fernández a definir un gabinete hoy. No puede forzarlo, no tiene por qué hacerlo. Su objetivo es ganar la presidencia. Y su lógica tiene que ser esa hasta el momento en que gana la presidencia. Ya como candidato electo, es otra historia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que imaginar algo que realmente cambie la expectativa de hoy y que te asegure efectivamente que el peor escenario no se va a dar. ¿Imaginás la posibilidad de equipos técnicos conversando a un nivel más bajo, sin definir quién es el gabinete que va a seguir, porque Fernández no tiene por qué definirlo, falta mucho tiempo, pero un equipo de diagnóstico, por lo menos, de saber dónde estamos y cuáles son dos pautas que querríamos? Si el dólar nos parece competitivo o seguimos pensando que está atrasado. Yo te voy a ser muy sincero, yo creo que lo informal acá es mucho más importante que lo formal. Y las charlas grandes, las importantes, ni ustedes ni yo deberíamos enterarnos cuáles son. Hay que hacer política en serio. La política en serio se hace sin que la opinión pública se entere en muchos casos. Y yo estoy a favor de la transparencia, olvídense, pero acá estamos hablando de una situación de crisis. Entonces necesitamos... ¿Ustedes se acuerdan la anécdota del Pacto de Olivos? La de la cocina de la casa de Dante Caputo. La cocina de la casa de Dante Caputo. Dante estaba en Haití, después del lío de Aristide, ¿se acuerdan que hubo una acción conjunta de Naciones Unidas y el gobierno norteamericano, una especie de intervención? Entonces, en un momento llegan a un acuerdo, Menem y Alfonsín, había que firmar el pacto. Entonces, un dirigente radical llama a la esposa de Dante y le dice: necesito tu cocina esta noche. Y se dice, bueno. Entonces van este dirigente y un sindicalista menemista y firman el famoso Pacto de Olivos en la cocina de la casa de Dante, que era a 3 cuadras de la Quinta de Olivos, ¿no? Nadie se enteró de eso. Ese fue el Pacto de Olivos, se firmó ahí. Bueno, pensamos una cocina como la de Dante para firmar un acuerdo informal, que tiene que tener lo que tenga que tener ese acuerdo. Lo tienen que definir los actores eso. No soy ninguno de nosotros. Tienen que sentarse y definir. Pero cualquier acuerdo es posible si hay voluntad de negociación. Y acá no hay que ser generoso ni altruista, hay que ser egoísta, muy egoísta. Por supuesto, pensar en el interés general, pero también ser egoísta. Porque Macri tiene que ya definir su legado desde el lunes, desde el domingo a la noche. Y Alberto Fernández tiene que asegurar su propia gobernabilidad a partir del 10 de diciembre. La última pregunta que te haría es: ¿imaginás de un lado y del otro internas y presiones con quienes le proponen a Mauricio, mirá, vamos a pelearla porque es posible y vamos por la epopeya, y quienes le dicen, no, vamos a tratar de plantear una transición ordenada, y del otro lado quienes le dicen, déjalo correr y lo agarramos en la peor situación y después seremos los salvadores necesarios? Es así. Y otros que le dicen, no, vamos con responsabilidad a tomar un país mejor parado. Siempre tenés tensiones internas, tenés idas y vueltas, tenés gente que, igual que el presidente, hasta el domingo de la noche pensaba que el resultado iba a ser otro. Y también hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? Pero al final, en estos momentos es cuando evaluás y priorizás otras cosas, ¿no? Y hay que pensar también en la vida después de la función pública, de la tuya y del equipo al cual llevaste. Sí, también es muy interesante la visión de, si Juntos por el Cambio termina siendo oposición, resguardar ese espacio
para la institucionalidad de la República, ¿no? Y aparte, Alberto Fernández va a necesitar tener una oposición. Porque vos necesitas pelearte con alguien también de vez en cuando. La dinámica de gobierno de oposición es muy útil, Sí, claro. incluso para el que está en el gobierno. Porque vos necesitas quien te controle también, quien canalice la frustración de la sociedad. Pero lo que viene es difícil. Gane quien gane. No va a ser sencillo esto. En el mejor escenario va a ser complicado. Entonces, bueno, alguien tiene que analizar esas demandas. Necesitas negociar con alguien. La política requiere esto. Una política seria, madura. Aun cuando el próximo presidente, y lo digo hoy, necesite facultades de emergencia, y lo digo siendo crítico, hoy el próximo presidente va a necesitar facultades de emergencia, sin ninguna duda, porque esta es una emergencia. Necesitas que esas facultades sean acotadas, bien definidas, para evitar excesos. Por eso la oposición es tan importante. Gracias, Sergio. Un placer, gracias a ustedes. ¿Emanuel? Sí. Sí. Bueno, perdón, me paro Dale, porque sí. seguramente voy a tener que señalar. Buenas tardes, gracias por la invitación a la gente de Alaria. Voy a tratar de hacerlos perder poco tiempo, dado que todos ya hemos perdido mucho valor. Y quiero simplemente darles acá una visión personal que, como siempre les digo a nuestros clientes, es la misma que le damos a todos. Y el todos hoy tiene doble interpretación y ese es nuestro compromiso, decir lo mismo de manera privada que de manera pública. ¿A dónde apunto? Ahí está. Ese es el disclaimer que acabo de decir, así que no hace falta que lo lean. Ese es el disclaimer en castellano y este es el disclaimer en singalés, que significa no hablo en nombre de Alberto Fernández. Lo digo 3 veces porque como hay prensa, al principio lo decía en inglés, me decían el problema es que no habla inglés, después lo decía en castellano, me decían el problema es que tampoco hablan castellano, entonces quiero que quede bien claro que las opiniones que tengo acá son absolutamente personales, pero son las mismas que comparto con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, con gente de la actual administración, con la gente de Alaria, con todo el que tiene la gentileza de preguntarme qué opino. Déjenme darme un gusto, lo traigo a Keynes, a la bolsa. Keynes decía que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Y otro sueño que voy a cumplir es parafrasearlo y decirle que los políticos pueden permanecer irracionales más tiempo que el que todos podemos permanecer solventes. Y ese es el riesgo que estamos teniendo hoy. El lunes estuvimos todos en peligro, digamos, y hoy también. Y la verdad, los economistas todo el tiempo hacemos la cuenta de cuántas reservas netas tiene el Banco Central y al final es más importante un tilde de WhatsApp que las reservas netas. Al cierre del mercado llegó el primer tilde, bajó un mango y algo. El segundo tilde de WhatsApp llegó después del cierre. Mañana vamos a saber cuánto vale eso. Ojalá que mucho, porque francamente los que estuvimos mirando la pantalla hoy hasta el último minuto, nos encontramos con esa situación que creo que a los dos nos tocó pasar, que es que cuando vos sos el único tarado que vendés, digamos, y que es una situación que ustedes saben bien que es muy compleja y así cerró hoy el mercado, producto probablemente de esta inestabilidad política. Voy a pasar bien rápido por esto, pero simplemente para que me ayuden en el diagnóstico. ¿Qué pasó? Nada, acumulamos 9 años de déficit externo, las últimas crisis fueron 11 años de déficit externo, cada vez que tenemos esa acumulación de déficit nos pegamos una crisis de balance de pagos. ¿Por qué duró menos? 2 herramientas, digamos, por la velocidad de estos mercados financieros y probablemente porque el único que estaba fondeando el déficit era el sector público. Digamos, cuando uno mira la crisis de los 90, la verdad que ahí la deuda estaba alocada tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy fue solo el sector público el que trajo los dólares que todos nos consumimos de alguna u otra manera. Ese es el mismo balance externo y la verde es el salario promedio en dólares del sector privado de la economía argentina. Fíjense que en 2017 teníamos un salario de $1.200 que nos significaba un déficit externo de 5 puntos. Los que hacíamos la cuenta para atrás nos equivocábamos porque nosotros decíamos, bueno, mirá, con $800
equilibrás la cuenta corriente. Y es mentira, porque en 2011, 2012 tenés $800 de salario, pero tenés la soja en otro precio, la cuenta corriente semi-trabada, no hace falta que diga cómo, pero digamos semi-trabada, y viento de cola. Hoy no tenemos ninguno de esos componentes. Entonces el salario en dólares que necesitamos, el salario en dólares que equilibra la cuenta corriente, es más bajo. ¿Cuán más bajo? Les quiero decir algo, hoy nos pasamos. Hoy nos pasamos. El tipo de cambio real de 47 estaba bien, estaba equilibrado. El tipo de cambio real de los 60 pesos de hoy es de recontra equilibrio del balance de pagos. Este tipo de cambio real es recontra suficiente para que Argentina en el corto y mediano plazo no tenga problemas de dólares. Ahora, es un tipo de cambio real muy bajo si los políticos permanecen irracionales durante mucho tiempo más. Digamos, lo fundamental del tipo de cambio real son un montón, entre ellos el armado institucional del país. ¿Por qué falló? Una tesis, digamos, y un diagnóstico con el cual yo he discutido mucho con la actual administración. Bueno, ¿qué se decía? Tenemos que emitir deuda para financiar el déficit fiscal, digamos. Estas son las necesidades de financiamiento totales de Argentina año por año en términos del producto. Esta es la emisión de deuda. Entonces, no solo financiamos el déficit fiscal, sino algo más. ¿Qué cosa? Acá está la diferencia, que es la verde, entre la naranja y la violeta, y lo otro es la formación de activos externos. O sea, lo que pasó es que trajimos una montaña de deuda que se nos fue por formación de activos externos porque construir una moneda, construir credibilidad, bajar la inflación y tener racionalidad política e institucional no lleva 4 años, lleva 10. Por lo menos, y haciendo todo bien. Repito, construir una moneda, no tener inflación, ser confiable, tener racionalidad institucional. La segunda de por qué falló, y acá me meto un poquito en la cuestión de la grieta, en la discusión esta histórica que tenemos los economistas de reglas versus discreción. Déjenme contarles una anécdota que, vieron, cuando a uno le pasa algo se acuerda dónde estuvo en el momento en que le pasó algo. Y yo estaba acá caminando por Corrientes, cruzando Corrientes hacia acá. Venía caminando hacia acá. Eran semanas complicadas. El Banco Central estaba enfrentando una nueva corrida y el Banco Central intentaba defender el valor de la moneda porque le parecía que ya la moneda había llegado a un lugar donde se tenía que quedar ahí. Me llama un amigo, en el medio de esa jornada tan caliente, un amigo que es economista, digamos, bueno, ahora no se dedica más a la economía, se dedica a la política, le va bastante bien, pero no voy a decir quién es, y me dice, che, está bien lo que está haciendo el Banco Central, ¿no? Sí, le digo. Él me dice, claro, intuitivamente, si el fondo está en contra, para nosotros está bien. Sí, le digo. Me dice, habría que salir a bancarlo. Sí, le digo. ¡Qué quilombo! Ese Banco Central estaba conducido por Toto. Y estaba diciendo, si yo no intervengo, esto se desmadra. Y el fondo decía, este tipo de cambio real ya es de equilibrio porque yo hice la cuenta en el artículo 4 y me da que te pasaste. Yo decía, esto hay que explicarlo porque si no nos van a llevar puestos, entonces hice esto. ¿Por qué hice esto? Porque leo en los diarios que decían que las últimas semanas, una semana había regido la posición del Banco Central, que intervenía, y la otra semana el fondo le decía basta, y regía la posición del fondo, que era flotar libremente. Entonces, primera semana que interviene el Banco Central, la moneda termina lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. De 29,79 a 30,57 sube 2,6. Viene el fondo, ¡pum! O sea, el viernes el fondo le dice al Banco Central, no intervengas el lunes, tranca, ya está. 20 puntos en una semana. Arranca el lunes, imagino yo en la discusión que no la conozco. Le dice, viste que te equivocaste, tenés razón, metete vos. La otra semana lo baja a 2,8. Dice el fondo, ya está, porque la cuenta de tipo cambio real equilibrio no era 29, era 37. Digamos, si sos encuestador de opinión pública no pasa nada, que pifies por ese. Si sos economista, tampoco. Pero, digamos, está bien. Vuelve el fondo, 6,2.
Vuelve el Banco Central, 5,1. Vuelve el fondo. Y acá se pone la zona de no intervención y las bandas cambiarias. Punta a punta, 33% de devaluación nos comimos con la genialidad de dejarlo flotar porque este tipo de cambio es de equilibrio. Después de esta conversación con mi amigo me di cuenta que había que empezar a salir un poco de la trampa de esa grieta y decir, mirá, si lo que hace este tipo está bien, si está mal, está mal. Entonces cometí un sacrilegio. Hice esto en C5N. Y la filmina se llamaba Toto versus la banda del FMI. Pueden buscar en YouTube el video. Y el Otoviade estaba sorprendido. ¿Viste? El periodista te busca el título. O sea, vos querés decir que lo que está haciendo... Sí, quiero decir eso. Digamos, quiero decir que en regla versus discreción, en Argentina, con este problema, tenemos que ir a discreción. Y esto me parece que es un fundamental que tenemos que pensar de acá para adelante. Miren, mi diagnóstico es que el principal error de la política del fondo fue la política monetaria, no la política fiscal. O sea, lo que te hunde la economía 5 puntos en 10 minutos es una devaluación, no un ajuste fiscal. Y yo soy keynesiano, pero para que pase eso el multiplicador tiene que ser 144,5. O sea, vos bajás 0,1 el gasto, la economía se cae por un pozo. No fue el gasto, fue la política monetaria. Y el fondo pifió durante mucho tiempo la política monetaria hasta que llegamos hasta esta situación inédita donde conseguimos que el fondo nos deje intervenir. ¿Por qué conseguimos? Porque aprovechamos el error del fondo. A ver, la tesis del fondo era claro. Llego yo, pongo la billetera arriba de la mesa y eso me calma el mercado. Llegó Argentina, puso la billetera arriba de la mesa y ¿qué hicimos? Se la choreamos. Y le dijimos, la vamos a usar. ¿Cómo no la voy a usar? Si la tengo ahí, la gente la ve, digamos, y quiere la plata. Claro, el fondo decía, mirá, llego yo, baja el riesgo país, se duplicó. Llego yo, se libera la presión sobre la tasa. Se fue la tasa, ya no me acuerdo cuántos puntos básicos, porque ¿vieron? En Estados Unidos discuten 25 puntos básicos, acá discutimos 25.000. Pero ya no me acuerdo cuánto subió la tasa. Entonces, esta política monetaria de ahora es la correcta. Y está bien implementada. Y es la que tenemos que tener de acá para adelante. Algunos dicen, no, pero ese spread entre la tasa y la inflación es una locura. El spread entre la tasa y la inflación es el reflejo de lo loco que estamos todos acá adentro. Cuando eso se ordene, eso se va a descomprimir y lo que no tenemos que hacer es de vuelta enamorarnos de apreciar la moneda para ganar las elecciones. Si logramos mantener esa política monetaria para adelante, probablemente tengamos alguna esperanza de acá a 10 años tener moneda. No vamos a tener moneda en 4 años ni bajar la inflación en 4 años. Todas las experiencias históricas indican que es más difícil. Bueno, solo déjenme decirles que esta presentación la terminamos hoy a las 8 de la mañana, ya es vieja, pero básicamente la crisis está dibujando esta L, que es la violeta, eso es T0, momento cero cuando empieza la crisis, meses, crisis del 2001 la naranja, 2014-2016, crisis del kirchnerismo, primera crisis del macrismo, la dinámica de la actividad es la misma. Acá nos asustamos porque pensamos que veníamos cayendo a la velocidad de 2001, después empató, ahora hacemos una L y hay que trabajar mucho para que esto no sea una I latina. Bueno, vamos al punto. El problema de Argentina, Marcelo Diaman hace muchos años creó la tesis del péndulo, ¿no? Argentina se bandea entre proyectos políticos market friendly, proyectos políticos pro mercado interno, todo eso tiene adjetivos, sobrenombres, dejémoslo de lado, pero los dos les pasa lo mismo, que se pegan un porrazo externo en algún momento. Porque los proyectos market friendly se suben a la euforia del mercado y porque los proyectos pro mercado interno se suben a la euforia del mercado interno. Que se te va al Mundial de Rusia y te putea porque no bajas el dólar. Eso somos, digamos, y eso es parte de los problemas. Cuando había un montón de argentinos cantando en Rusia, bajame el dólar, etcétera, y se escuchaba fuerte, todo lo que entendemos de economía dijimos, se viene una deva.
Y cuando se vino la deuda, yo tengo un amigo que lo quiero mucho, pero hace changas, qué sé yo, me dice, me está llegando la tarjeta de Rusia. Yo decía, la puta madre. Ese es el nivel de inconsistencia que tenía esa política. Ahora, el péndulo, la suerte es que tiene poco espacio para moverse. Tiene poco espacio para moverse a izquierda. Primero porque tenemos un ratio de deuda-producto, ya quedó viejo. Una cuenta capital absolutamente desregulada. Cuenta capital absolutamente desregulada significa algo que durante 12 años en Argentina no tuvimos que experimentar, que es una cosa muy fundamental que entiende mucha gente, pero mucha gente de la política no, que es que hablar cuando la cuenta capital está desregulada cuesta plata. Ahora, cuando la cuenta capital está regulada, no cuesta plata. ¿Qué quiero decir? 2008, Lehman Brothers, lío, 2009, G20, el mercado internacional es un casino, dice Cristina Fernández de Kirchner, tesis con la cual yo concuerdo. Digamos, nos pegamos la piña en 2009, no es que había mucho fundamental en los precios de las acciones. Ahora, dice eso, el riesgo país sube. La tasa de interés doméstica no se mueve, el dólar no se mueve, la actividad no se mueve. Ahora hay una declaración, el riesgo país te sube 500 puntos, la tasa de interés doméstica la tenés que subir a 74% y no sabés si parás el dólar. O sea, con la cuenta capital desregulada, si hablás mal, pagás. Y eso hay que pensar a entenderlo. Y durante 12 años no lo entendimos y cuando el mercado jugaba a nuestro favor, tampoco. Hoy realmente lo que se dice importa y cuesta dinero y cuesta recesión. Alto pass-through, ya lo saben, no hay viento de cola, a diferencia de el año 2003. Por eso mi otro diagnóstico es, y Dios no quiera, si esta es la dinámica 2000, 2001, 2002, lo que nos espera a la vuelta de la esquina no es 2003, 2004, 2005. Acá no hay rebote, Acá no hay rebote. ¿Por qué? Porque el rebote del default y la devaluación de 2001 viene explicado porque Brasil crecía al 5, China crecía al 12, la soja estaba, ¿cuánto? 400, 410, 420. O sea, vos dijiste, no me importan los dólares de la cuenta capital, tráeme los trae de la cuenta corriente, vivir con lo nuestro. Bueno, hoy esa situación no está, Brasil está en recesión, China, vaya a saber qué cosa está haciendo con Estados Unidos, la soja está baja. No va a pasar, no va a pasar. Ahora, también tiene poco lugar para moverse a la derecha. También tiene poco lugar para moverse a la derecha. Tenemos 2 años, ya 3, porque el año que viene ya está casi jugado con el lío que tenemos hoy, 3 años seguidos de recesión. No pasa desde 2001. Digamos, tenemos caída de 2 dígitos del poder adquisitivo y la comida va 10 puntos arriba de la inflación. O sea, tampoco hay lugar para que el fondo venga y te diga, el año que viene hacete un ajuste de vuelta. Hay poco lugar. La situación social es compleja, la situación del mercado es compleja. Vamos a la situación del fondo. Esta es la otra razón por la cual cuando hablé en C5N me llevaron muchos WhatsApps. Este es el Producto Bruto Interno de Georgia, Ucrania, Irak, Grecia, Kosovo. Momento cero, acuerdo con el fondo, producto en términos reales. Miren las tasas, todos crecieron menos Grecia. Todos crecieron menos Grecia. Entonces yo dije, ojo, porque este fondo de verdad es diferente, pero tiene un pifie enorme, que es la política monetaria. El fondo no entendió que estaba en un país bimonetario. Y entonces te decía, dejá flotar la moneda. Y hasta el fenómeno físico estaba mal. Escúchame, cuando las cosas flotan, flotan. Nada flota así. ¿Ustedes vieron algo que flote así? Sí, hay algo que flota así, los muertos. Entonces, que están en el fondo y terminan arriba. Entonces, el problema es que no entendió el fondo la naturaleza monetaria del problema argentino. Y nos mandó con una política monetaria digna de otro banco central, no de este. No de este. Digamos, de este en el sentido de lo que necesita la República Argentina. Voy más rápido con estas 2 cosas, ya termino. ¿Cómo transformamos el stand-by en un Extending Fund Facility para no tener que pagar en 2022, 2023 cosas que no podemos pagar? Nuestro benchmark de los últimos 13 países que lograron transformar un stand-by en un Extending Fund Facilities. 100% de los casos te pidieron reforma fiscal. Nosotros ya la hicimos.
Les digo la mala noticia. El año que viene nos resta 0,8 de recaudación. O sea, empeora el perfil fiscal, no lo mejora. La mitad, un poquito más de la mitad, hicieron reformas previsionales, un poquito menos de la mitad, laborales. Vamos a hacer la reforma fiscal, lo que les decía acá. Este año terminamos en 1,2 de déficit primario, no cero, no importa, digo, está bien, el gobierno presentó una meta, no quiero polemizar, digo, esta es nuestra estimación, puede estar mal, puede estar bien, no importa. Y el año que viene, si arrastrás ese 1,2 y le restás el 0,8 de la reforma fiscal, arrancás en -2. O sea que si te querés poner en +1, tenés que meterle 3 puntos de ajuste al gasto porque los impuestos no los puedes tocar. No va a pasar. Quiero ser más claro, no va a pasar ni con Macri. No aguanta la economía ese nivel de ajuste después de 3 años seguidos de recesión. Reforma laboral. ¿La hacemos o no la hacemos? Primer punto. ¿Los sindicatos en Argentina son racionales o irracionales? Miren, más o menos, ¿no? Sí, justo. De la mitad de la sala para acá, crecimiento del salario real. Entre periodos presidenciales. De la mitad de la sala para allá, caída del salario real entre puntas. Para arriba, cantidad de paros. Mandato de Alfonsín, punta a punta, 28% de caída del salario real. Cantidad de paros, 13%. En la otra punta, crecimiento del salario real, primer periodo de Néstor Kirchner, 60%. Cantidad de paros, 1%. ¿Qué dice la teoría económica? Que esta relación tendría que ser negativa. ¿Dibuja una pendiente negativa? Dibuja una pendiente negativa. ¿Dónde está Macri? Afuera del eje de la recta imaginaria esa, para adentro. Quiere decir que de acuerdo a esa regresión, que no vale 2 guitas, porque está muy mal hecha, a Macri le hicieron menos paros generales que los que le habían hecho en la historia a presidentes que habían generado mayores caídas del salario real. O sea, hasta ahí el movimiento obrero está acompañando. Empleo total privado de la Argentina, estancado desde que asumió Macri, desde antes también. Empleo de Neuquén, el primer año, ¿se acuerdan? Barril criollo sí, barril criollo no, sigue Vaca Muerta, no sigue, Aranguren, ¿qué hace? ¿Está el plan, no está el plan? Se derrumba el empleo en Neuquén. Reforma laboral en Neuquén. Empiezan los cánticos. Macri sos la derecha. Empleo en Neuquén. Neuquén es la única provincia de la Argentina que genera empleo privado formal. ¿Hizo una reforma laboral? Sí. De carácter microeconómico. Los que somos keynesianos no estamos en contra de las reformas micro. Estamos en contra de las falacias de composición, que es microfundamentar lo macro. Si vos le bajás los impuestos a un sector, probablemente el sector crezca porque tiene mayor rentabilidad y puede invertir más. Si le bajás los impuestos a todos los sectores, probablemente el efecto recesivo te contrarresta el impulso expansivo de una baja de impuestos. Digo, lo particular no es igual a la suma de lo general no es igual a la suma de lo particular. Reforma previsional, digo una sola cosa de esto. Ese es el gasto previsional de Argentina en términos del producto, 9 puntos. La OCDE gasta 7,5. Somos una manga de generosos con la cuestión previsional. Gastamos más que los países más ricos del mundo. Entonces es un problema, porque no tenemos el nivel de productividad de la OCDE. ¿Hay que hacer una reforma previsional? Anoten los periodistas. Ni idea. Ahora les quiero mostrar la de Portugal. La de Portugal, donde el gobierno de la Troika con el gobierno de derecha portuguesa ajustó el gasto previsional, fue bajar en términos del PBI de 14 puntos a 13,3. Y ajustar la edad de jubilación con expectativa de vida. A mí si me dan esa, compro ya. Yo creo que nos van a hacer discutir otras cosas, pero si me dan esa, compro. Digo, este fondo es distinto y hay más espacio. Y si yo tengo una crítica hacia la actual administración es que no ha aprovechado ese espacio. Y se los digo francamente al margen de la orientación que tenga cada uno. El fondo de junio del 2018 le dice al presidente Macri, el ajuste fiscal que tenés que hacer es muy grande, poner retenciones. Macri sale y dice las retenciones son el peor impuesto que uno puede poner. El acuerdo fracasa, 4 meses después pone retenciones. Nos perdimos 4 meses de recaudación de retenciones. Le puede gustar, no sé, pero el fondo
Te digo, el que le está diciendo hoy al ministro de Agricultura que suba las retenciones no es Macri, es el fondo, que quiere que esta expansión fiscal sea fiscalmente neutra, porque es su objetivo. ¿Qué pasa para adelante? Solo una cosa, y esto te va a gustar a vos, Sergio. Las imágenes públicas de cada gobierno, desde el 2004 a los 2018, tocan piso cuando el tipo de cambio toca techo. Está bastante estudiado, digo, no es ninguna novedad. Con lo cual, para peor, si Macri tenía 25% de posibilidades de elegir, con el tipo de cambio a 60, tiene menos. Tiene menos. Esto es lo que tenemos que pagar de deuda para adelante. ¿Sí? Los vencimientos de Argentina. Reestimamos la curva por el problema con las letes. 11 puntos este año, todo fondeado por el fondo. 5.5 el año que viene. Vamos para atrás en el tiempo, párense en el año 2000. ¿Saben cuánto era el 5.5 del 2001? 15. Con el tipo de cambio 1 a 1. Con el tipo de cambio 1 a 3 era 35. Los que estén diciendo este es el default de 2001, agarren un vaso, un lápiz, una hoja y fíjense si pueden hacer una O. Esto no es el 2001. No tiene nada que ver con el 2001. Y no conozco un emergente que defaultee por tener necesidades brutas de refinanciamiento por 5.5, porque eso neto es 3 puntos. 3 por 4, 12. Son 14.000 millones de dólares que tenemos que rolear. Entonces, ¿por qué estamos hablando de default? Porque estamos locos, literalmente. Porque el mercado dice, la plata la tienen, pero están locos. Mirá, el tipo gana, el presidente no lo llama. El presidente lo llama, el otro no lo atiende. El otro lo atiende, el presidente no contesta. Estamos locos. Ahora, por eso no podemos defaultear. ¿Cuándo se pone duro? Se pone duro cuando hay que devolverle el fondo. Ahora, la curva sin el fondo es esta. Acá tenemos un lío político, ¿Cómo endeudaron al país? 3, 4, 2,8, 2,3, 3 de necesidades financieras. Si sacás al fondo... O sea, si sacás al fondo quiere decir, si roleás, si transformás el stand-by en un standing fund facilities, este país vuela. Y los locales ya se dieron cuenta, o no están recomprando a estos precios, conociendo este gráfico. O digo, una utility que ayer valía $1.600 y hoy vale 350 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Le cayó un meteorito a la mitad? Quedó la mitad de la utility. El mercado afuera va a tardar en entender esto porque nada, estamos locos. Entonces el tipo llama y dice, no, mira, ahora no lo atiende el presidente, devaluaron 25%. El tipo del otro lado le dice 2,5, no, 25%. No, cuando uno habla con afuera dice, pará, tengo que hacerla porque es un lío. Ahora, de vuelta, es difícil transformarlo en un standing fund facility. Mira, algunos piensan que el fondo nos dio un préstamo, yo digo que nos puso equity, que somos socios, y que en algún momento va a querer distribuir dividendo. Y para distribuir dividendo, la economía tiene que seguir funcionando, así que no nos puede fundir el fondo. Es el único chiste que los economistas sabemos hacer. Si vos le debes 1 millón, el problema es tuyo. Si le debes 10.000 millones, el problema del fondo. Eso, estamos así. Tampoco se puede hacer cualquier cosa en el marco del fondo, pero hay mucho espacio para tratar de transformar esto en algo que no sea Grecia, que es el miedo que tiene la burocracia del fondo. Y eso hay que explotarlo. Último. Y no los molesto más. Esto lo hicimos hace un tiempo y lamentablemente ahora lo tenemos que aplicar. Un modelo cortito de corto plazo. Miren, esta era la situación hasta hace 3 semanas. Dólar a 45, para arriba el ratio deuda-producto, para abajo el balance fiscal total que incluye intereses. 86% de ratio deuda-producto, 4.5. La línea es el déficit de cuenta corriente estimado con ese tipo de cambio real, 2.5 de déficit. Venía un economista de los 70 y te decía, la solución es devaluar. Vos devaluás hasta que la cuenta corriente se te ponga 1 positivo. Entonces nosotros fuimos y dijimos, hagamos la cuenta. ¿Cuánto es? 60. 60. Bueno, ok, pero ahora hay que trazar las curvas. Son así. Con 60, la deuda producto es 90, total es menos 5.2, porque en el primario tenés subsidios que están en dólares, en el secundario tenés intereses que están en dólares,
Y la recaudación no tenés nada dolarizado porque las retenciones son fijas. Entonces, digamos, la derivada del resultado fiscal respecto al tipo de cambio real es negativa. Sube el tipo de cambio real, empeora el resultado fiscal. ¿Cómo lo llamo yo a esto? El riesgo del modelo K. En la que estamos con estos fundamentals. Salió de pedo, les digo. Salió así. Y después uno me dijo, es una K. Entonces lo que digo es que ¿cómo hacemos los economistas para solucionar esto? La única forma, te dice el profe de economía, es desplazar la curva. No moverte dentro de la curva, porque dentro de la curva es el trade-off. Un tipo de cambio real más bajo te mejora tu estabilidad financiera, pero te empeora tu balance externo. Y un tipo de cambio real más alto te mejora tu perfil externo, pero te empeora tu estabilidad financiera. Entonces hay que hacer que las curvas se peguen al eje así. ¿Cómo? Creciendo, porque las dos divide el producto. En las dos divide el producto. Si creces, licuás en el buen sentido de la palabra. La única forma de salir de este lío es creciendo. ¿Cómo crecemos? Yo soy economista, así que eso no lo puedo contestar. Muchas gracias. Si me permitís, Emanuel, gracias. Y dos preguntitas de este último dibujito K que planteabas. El nivel de 60 parece casual, porque esto parece hecho unos días atrás, no hoy. Vos sabés que yo a vos te lo hice con un papelito, ¿te acordás? Claro. Somos 60. Vale hoy 60. Digo, ¿cómo imaginás la dinámica en una lógica política donde en algún momento el candidato opositor, ahora casi presidente, decía, bueno, están sosteniendo artificialmente el dólar, y vos decís, defender el tipo de cambio estaba bien? ¿Creés que podemos imaginar que este podría ser un cambio razonable de equilibrio? Mira, te contesto y de vuelta vuelvo al principio de la charla, lo mismo que le digo a todo el que me pregunta, y hoy me pregunta más una determinada persona. Este tipo de cambio real sobra. Este tipo de cambio real es de equilibrio y la cosa se tiene que quedar acá porque para arriba es inestable. Y la inestabilidad es de otro tipo. Para arriba vamos a transformar un problema de liquidez en un problema de solvencia. Y eso solo lo hacen los estúpidos. O sea, cuando vos no podés pagar la tarjeta y fundís, tiene que venir un amigo tuyo y decirte, no, mirá, pagala con la cuenta corriente. El tipo dice, ¿qué es la cuenta corriente? Bueno, una cosa que tenés ahí, no importa, yo lo arreglo. Solo los estúpidos transforman un problema de liquidez en un problema de solvencia. Entonces, lo que tenemos que lograr es que todos entiendan, pero, y esto me consta, que para la política este tipo de cambio está bien. Porque, digamos, algunos dicen, ¿cómo puede ser que alguien quiera gobernar este país? ¿No? ¿Qué ganas? Y yo siempre digo que la diferencia entre un político y un economista es que el economista se la cuenta y después toma la decisión. Y el político toma la decisión y después hace la cuenta. Claro. Digamos. Y está bien, porque los políticos trabajan de ganar. Y a veces los economistas nos enojan, ¿no? Este tipo quiere ganar las elecciones, ¿no? Yo hoy hablaba con un amigo y me decía, ¿viste Macri? Está haciendo política fiscal expansiva para que lo voten. Chocolate por la noticia. ¿Qué vas a hacer? No, voy a decir que está mal. ¿En serio? Hace 14 años de que decís que está bien. El problema es que ahora lo hace él. Entonces, a mí me parece que este tipo de cambio sobra siempre y cuando los políticos no permanezcan irracionales por más tiempo del que todos podemos permanecer solventes. A mí me parece que un buen compromiso para tratar de articular, como decía Sergio, en alguna cocina, tal vez ahora es por WhatsApp, qué sé yo, es decir, mirá, defendamos 60, pero no nos compremos 52. Ni 45 no lo podemos comprar nunca más, digamos, pero no nos compremos retrasar. Ni vos ni yo. Ni vos ahora ni yo en el futuro. Porque, insisto, y lo dijo Alberto el martes, el miércoles, pasa que esto son como 3 años ya, el miércoles, después de una declaración en contrario
el lunes. Dijo, lo que está haciendo el Banco Central me parece razonable porque al final del día está cuidando las reservas. Está vendiendo en diagonal, o sea, no puso el famoso muro y se le llevaron el muro, sino que está vendiendo en diagonal porque este es un precio de pánico. Entonces, si el Banco Central está cuidando las reservas, que creo que es el diagnóstico que todos los que operan deben tener, porque lo ven cuidando las reservas, si el Banco Central está cuidando las reservas, le está cuidando las reservas al próximo presidente. Porque el incentivo es el inverso, ¿eh? El incentivo es dejarlo sin reservas. Digamos, si fuera que esto se incendie. Entonces, a mí me parece que este tipo de cambio sobra si la política entra en razones. Si la política no entra en razones, no sobra y no sé a dónde vamos. Ahora, en este análisis hay un jugador más, que es el fondo, que te prestó las reservas para jugar este tiempo. Está la sociedad común, estamos todos estos profesionales que entienden los argumentos que vos planteás. Está toda la gente que tiene sus depósitos en los bancos y que entra al home banking a ver qué pasa. Y vos planteaste en algún momento que es muy diferente jugar con una cuenta de capital abierta que cerrada. Claro. Sí, a vos te tocó traspasar el mando con una cuenta de capital cerrada, lo cual era, digamos, relativamente fácil de llevar, con todo respeto, digo, para entregar a otro y decir, bueno, yo te dejo esto, vos desactivalo como te parezca. Ahora es bien distinto, digamos, ahora tenés a quien conduce con la cuenta de capital abierta, que no la puede cerrar, no puede plantear ninguna cosa al respecto, y quien va a asumir el nuevo gobierno, que tiene que aprender que una cosa es vivir con la cuenta de capital cerrada y otra cosa es abierta, ¿no? ¿Cómo imaginás esa lógica, no digo del mercado, sino de los que tienen que decidir, ¿no? Lo entiendo perfecto. A ver, dos cosas sobre eso. Primero, a mí me parece que acá estamos mucho viendo cómo se pelea Macri con Alberto Fernández con Macri, pero tenemos que entender que está el fondo. Y ese es un actor que hay que entenderlo, tratar de anticiparlo y entender cuáles son los incentivos. La otra vez yo discutía esto con Martín Lustó, ¿no? Y me decía, ¿cómo la ves? Y yo le decía, mira, lo del péndulo, pero llevado a la ruta, ¿no? Argentina es un conductor que se bandea para derecha y cuando quiere volver a la ruta, viste que te dicen, apoyá primero una rueda, la otra, porque el auto si no se te estabiliza. ¿Qué hace nuestro conductor? Se bandea a izquierda. Entonces va entre banquina y banquina y adelante hay un túnel, que entra un solo auto de ancho. Y vos decís, con este descerebrado manejando no vamos a entrar en el túnel, digamos, no vamos a entrar en el túnel. Entonces el desafío, yo le decía a Martín, es que el auto lo volvamos a meter en la ruta, lo metamos en el túnel y el tipo cuando vea el túnel diga, ah, ok, se puede conducir 5 centímetros a izquierda y también se puede conducir 5 centímetros a derecha. La metáfora es muy mala, pero Martín para eso es muy bueno y me dijo, sí, pero cuando pegás el volantazo para embocarla en el túnel, el fondo te pone el trabavolante, digamos. Entonces, ¿qué me pasa a mí con la cuenta capital? Y esto ya está bastante claro. El fondo nos dejó vender reservas para que gane Macri. Son sus incentivos. Él piensa que Alberto Fernández sería una opción muy antipática con el fondo, que no tendría la misma meta con el fondo. No voy a hacer juicio de valor. Ocurrió. Artículo 4 del Estatuto del Fondo, los países no pueden vender un stand-by para parar una salida de capitales. O muy fuerte o continua en el tiempo. Artículo 4. Lo incumplió. Mérito de este Banco Central, digamos, chapó. No estaba en la cuenta de nadie. Ahora Macri perdió, decía recién Sergio. El que va a pedir control de capitales es el fondo. Porque lo que va a decir es vos no me usás más el stand-by para que no gane Macri, o sea, para que ya perdió. Algunos hacían el chiste, no, la campaña se la financia el fondo. Bueno, ¿vos crees que le va a financiar otra campaña? Entonces, ese es un primer punto. El fondo tiene muchos incentivos a meter control de capitales. Mi diagnóstico personal, a Alberto Fernández el mercado le desconfía. ¿Te parece? ¿Cómo? ¿Te parece? Dicen ahí, no sé, qué sé yo. Yo creo que les desconfío a los argentinos. Ahora, mi diagnóstico es que esta cuenta capital es demencial. Nosotros no podemos tener esta cuenta capital porque somos lo que somos. Y mi diagnóstico también es que el cepo era demencial. Digamos, ustedes lo conocen más o menos la historia porque son especialistas en eso, pero yo entré al gobierno para desarmar el cepo, no para ajustarlo. Digamos.
Nos cayó lo de los buitres, lo podemos discutir un montón, qué sé yo, pero ese nivel de liberación que nosotros queríamos no se consiguió. Ahora, ni el cepo, ni esta cuenta capital se llama la cuenta capital que tuvimos entre 2003 y 2011, donde la palabra cepo no existía y donde nadie se quejaba de qué controlada estaba la cuenta capital de Argentina. Ahora, como te desconfían y vos decís me curé, lo primero que puedes hacer no es tomarte un vaso de vino, porque no te van a creer. Porque si tu primera medida de gobierno es poner una cuenta capital que a todas luces, cuando hablas con cualquier inversor de acá, con el tipo de cambio 60, te dice es totalmente razonable que pongan algún control. Si lo haces como primera medida, el mercado va a decir, mira, esta es la primera, mañana subió la demanda de dólares, va a venir la segunda, cuando venga la segunda van a volver al cepo, cuando con el cepo se le empiecen a terminar los dólares, van a defaultear la deuda. Entonces, increíblemente, los controles de cuenta capital, razonables, no el cepo, son una cosa que vos podés usar cuando ya hayas resuelto el problema que tenés. Si lo usás como herramienta para resolver ese problema, te mata el mercado, te baja el pulgar y es game over. No parece para este momento, digamos. Nunca, a ver, no, vos nunca podés hacer las medidas macroprecautorias en el medio de una crisis, porque lo que estás haciendo es disparar la crisis confesando. Digamos, que para mí ese es el problema de cuando fuimos al fondo. El problema de cuando fuimos al fondo, ¿cuál es? Nosotros decíamos, es una crisis, el Banco Central tiene reservas, tranquilo. Uno dice, che, fueron al fondo. Uy, es un quilombo bárbaro, no nos habíamos dado cuenta. Y salimos todos en banda, porque el fondo al final coordinó una señal de que había una crisis mucho más grande que la que el mercado percibía. Entonces, a mí me parece que hay que volver a una cuenta capital como la del 2003 a 2011, pero hay que hacerlo en 2021. Bien. Sergio Berestein tiene hoy una cantidad de requerimientos. Es un hombre que agradecemos que esté acá y lo van a requerir varias veces. Si querés hacer alguna pregunta de Manuel o a Toto, digamos, en el... Les preguntaría a los dos lo mismo. ¿Qué creen ustedes que está esperando el mercado para empezar a tener una mínima certidumbre de lo que viene? ¿Qué habría que hacer ya? Ok, mira. Sí, sin nombre se puede. Déjame contarte una anécdota. Yo estuve en Nueva York, creo que, sí, en marzo. La prensa dijo que estuve en abril, no era yo. Quiero aclarar, si alguno le dice perder guita, yo no era el de abril. En marzo, hablando con un banco de inversión, él me dice, en marzo era Cristina, digamos. No hay forma de que el mercado le crea a Cristina. Y yo le digo, bueno, pero tiene muchos votos. Entonces hay que trabajar de alguna manera para que por lo menos se entienda qué quiere hacer un gobierno de la oposición. Entonces le pregunto, ¿qué te serviría? Y él me dice, me serviría que venga Wall Street y diga que no va a defaultear. Entonces yo le dije, vos me estás diciendo que desconfías de una persona que si aparece y te dice que no te va a matar, ¿vos le crees que no te va a matar? Sí, entonces no desconfías. El mercado es un poco difícil, a veces. Otro inversor me dice, no, podrían venir acá y decir cosas en Wall Street mientras te están en campaña. Le pregunto, ¿vos las creerías? Se queda pensando, me dice, claro, no, están en campaña. Entonces, a mí me parece que si vos tenés un problema de confianza, que lo hay y que tiene su racionalidad, no lo vas a resolver hablando, porque es un problema de confianza. Lo vas a resolver haciendo cosas. Hoy es la primera vez que hacemos algo para empezar a recuperar la confianza. Ahora, creo que la confianza también la tenemos que recuperar sin que entremos en el escenario nefasto del doble comando. Entonces, cuando dicen, no, Alberto Fernández tiene que anunciar todo el equipo y las medidas, ese día nos van a bajar el pulgar porque nos van a decir, pero ¿y si va a hacer eso? Y Macri está ahora, los incentivos. O sea, yo creo que, yendo a la metáfora tuya, lo que hay que hacer es no echarle nafta al fuego. Pero si te metes a apagarlo, también te equivocás. Solo no tenés que obstaculizar que el bombero te apague el fuego y le tenés que decir, cuando lo apaga, le tenés que decir, está bien, muy bien, lo apagaste. O sea, no podés ser esquizofrénico con tus declaraciones, pero
es un equilibrio muy delgado y yo no encuentro acción concreta que puedas tomar en este momento, salvo este acompañamiento responsable que necesita las dos partes, ¿no? Porque si el bombero viene y tira un bidón de nafta, es el mismo problema. Toto, querías. A ver. ¿Tengo que prender algo acá, no? ¿Se escucha? Yo pienso muy parecido a Emanuel. A ver, el mercado claramente desconfía, ¿no? De Alberto. Cuando surgió el evento fue en una charla que habíamos tenido con Juan y algunos inversores. Y yo le decía que el mercado a los candidatos es como que les toma dos exámenes. El primer examen es un examen de credenciales, imagen, llámenlo así. Y el segundo es un examen de medidas económicas. En el caso de Macri, el mercado estaba mucho más enfocado en el segundo examen. El primer examen era un examen que para el mercado, para Macri, era un checklist. Lo pasaba tranquilamente. Y estaba mucho más enfocado, bueno, ¿qué hará Macri finalmente en el segundo mandato? ¿Irá por las reformas que el país necesita para hacer una economía competitiva? Bla, bla, bla. En el caso de Alberto, el mercado estaba mucho más enfocado en ver si pasa el primer examen. Porque Alberto, más allá de todo lo que él dice, que es cierto y lo comparto en cuanto a las cosas que él hizo y demás, la realidad es que se presentaba a dar ese examen, digamos, con algunos compañeros de banco que el mercado no tiene el mejor recuerdo. Entonces, inevitablemente, eso pesa. ¿Cuál es el problema que pasa hoy? Eventualmente ese problema, ese examen, Alberto, se lo hubieran tomado en octubre o en diciembre. E inesperadamente el examen ese se lo tomaron en agosto. Y eso generó un problemón, porque en agosto el mercado ya decretó que Alberto ganó. Y sin embargo faltan 4 meses en los que todavía tiene que gobernar Macri. Y el mercado, en este primer examen, a Alberto lo está bochando. Después podemos pensar si es justificada o injustificadamente. Es otra discusión, pero tomó una posición con respecto a eso. Entonces, como decía bien Emanuel, tampoco puede salir Alberto a decir, bueno, tranquilos, voy a poner a este ministro que va a hacer esto y esto y esto, cálmense. No sería lógico exigirle eso a Alberto y no lo va a hacer ni lo podría hacer. Con lo cual, es una sintonía fina. ¿Qué se puede hacer? Claramente hay que dar una señal política. La señal claramente no es no voy a hablar con el presidente o no voy a hacer, o sea, es más, como bien decías, la de hoy. Es decir, bueno, estamos hablando, vamos a ver cómo es la mejor forma de transitar estos 3, 4 meses. Pensar que es la mejor forma realmente de mostrarse, decir realmente si Alberto lo piensa que no está para nada a favor ni de reestructurar la deuda, ni de poner controles de cambio, si es algo que eventualmente hoy sí podría decir porque lo pensara, no soy quien para decirlo, pero igualmente son cosas que más allá de esto al mercado le gustaría escuchar. Entonces yo creo que son pequeñas señales políticas y económicas, y como bien decías vos, sobre todo no hacer lo otro, no hacer macanas. Y esto es importante entenderlo porque está dentro de un marco que, como lo describía perfectamente Emanuel, no da para que tengamos esta crisis. O sea, si nosotros llevamos esto a una crisis, es porque la queremos llevar nosotros, los políticos, la gente. Fundamentalmente, en términos de fundamentals, la situación económica de Argentina hoy no amerita el tipo de crisis que algunos están avisorando ni cerca. Entonces, quiero decir, si uno viera que estamos en un 2001, decir, bueno, mira, era medio inevitable, ¿viste? La cosa estaba realmente... En la situación de hoy sería una crisis autoinfringida, de vuelta como decías vos. Entonces, no hay ninguna necesidad, digamos, desde el punto de vista de fundamentos, la cosa no está para que tengamos esta crisis. Si políticamente convertimos esto en un desmadre, bueno, somos unos tontos. De los dos lados, ¿eh? O sea, le pego a nuestro lado también, obviamente. Los dos tienen responsabilidad. Acá hay que tener responsabilidad de ambos lados, de que si no hacemos las cosas bien, de que si no
llevamos los mensajes correctos, una situación perfectamente controlable puede terminarse en una situación de emergencia, como bien describías vos. Yendo a los mercados, Emanuel ya dijo que la baja de estos días parece desproporcionada. ¿Vos qué pensás? 3 días donde entiendo que la baja más grande de la historia de las bolsas fue en Sri Lanka. Sri Lanka en el 89. Y nosotros discutimos si la segunda y la tercera es la correcto. del plan Bonex o esta. Tal cual. Pero Es esta. somos segundo y tercera. Totalmente. Sí. Sergio, gracias por Gracias a estar. todos, un gusto. Y seguimos. En primer lugar, le quiero agradecer a Emanuel por decir, y mucho mejor que yo, todo lo que yo nunca pude decir. Lo que sí le quiero decir es que me peleé tanto por eso, me peleé tanto por explicarles eso, que en un momento me dijeron, mira, flaco, andate, basta, no te aguantamos más. O sea, no es que no intenté convencerlos de eso, sino que no pude y bueno, me tuve que ir. Pero un alegrón haberlo escuchado viniendo de vos. Coincido también totalmente con lo que dijo Emanuel. La caída es totalmente exagerada, pero totalmente exagerada desde todo punto de vista. O sea, el mercado está preciando ya en los bonos que Alberto Fernández ganó, lo que es el escenario obviamente altísimamente probable, y que ya defaulteó y que viene con una reestructuración hostil. Alberto no dijo nada, y nada de eso necesariamente tiene que pasar porque de vuelta no hay fundamentos económicos para que eso pase. Además, los precios ya están en un nivel en que, aún con una reestructuración y hostil, el valor de recupero, si uno mira la mayoría de las reestructuraciones de los últimos países, de los últimos 15 años, todos han tenido un valor de recupero más alto que el 40%. Entonces digo, me parece que el mercado, como siempre, yo soy parte también, tendemos a sobrereaccionar. Creo que estamos frente a una obvia sobrereacción, obvia. Todavía no pasó nada de lo que el mercado presagia y no tiene por qué pasar. No tiene por qué pasar. ¿Y el tipo de cambio, cómo lo imaginás? ¿Cómo pensás que se puede ir piloteando esta transición de acá a octubre, de acá a diciembre? El tipo de cambio, gran pregunta, y ahí también voy a sumarme a lo que dijo Emanuel, porque no puedo coincidir más. Hay que mirar 3 cosas, digamos, ¿no? Uno es el nivel del tipo de cambio. El nivel de tipo de cambio es absolutamente razonable hoy. Estamos en el tipo de cambio real multilateral más alto de los últimos 10 años. O sea, difícilmente alguien pueda decir que este es un tipo de cambio hoy que está retrasado y demás. Entonces, hoy no es un problema. No tenemos ningún retraso de tipo de cambio ni nada que se le parezca. En segunda medida, hay que mirar en qué etapa del proceso de dolarización el mercado está. Esto es crucial, crucial. No es lo mismo mayo, junio del año pasado, donde teníamos un problema de demanda, siempre hay un desbalance entre la demanda y la oferta. Pero no es lo mismo un problema como teníamos el año pasado en mayo o junio, ¿sí? Donde había un exceso de demanda de 1.500 millones de dólares por día, ¿sí? Al problema que enfrenta hoy el Banco Central, que es más un problema de oferta. Típicamente cuando pasa este tipo de problemas, la gente, el mercado se reprime y nadie vende, ¿sí? Entonces, no es que hay un problema de una demanda fenomenal de dólares, es que cuando nadie vende, y esta era una de las discusiones que yo tenía profundas con el fondo en agosto, cuando nadie vende, el mercado sube no con 1.000 millones, sube con 10 millones de dólares. Porque alguien pone un precio en la pantalla en 52 y 56, no 500 personas, uno se asusta, compra en 56 y ya se arma un revuelo. Entonces, no es un problema hoy fundamental de gran demanda de dólares. Es un problema en que, como siempre pasa en Argentina, cuando hay susto se restringe la oferta. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque vos tampoco podés dejar, no es serio que el Banco Central deje de evaluar su moneda 5 o 8% por día con 5 millones de dólares. Yo pienso esto y peleé por esto enormemente, por eso peleaba por la discrecionalidad. Porque el Banco Central tiene que estar para
no permitir esos pozos de iliquidez que hasta te lo pueden hacer intencionalmente. Muchos de ustedes son jugadores de mercado y no saben, pero hasta te lo pueden hacer intencionalmente. Cualquiera que está comprado en el mercado de futuros ve un bid offer en el mercado de cambios spot de 5 puntos y dice, y compro el 60. Y en los futuros hacen así, y factura por todo lo que está comprado en futuros. Entonces, no hay que permitir eso. Por eso es muy importante entender este punto. Y cuando uno mira también el poder de munición del Banco Central y la posible demanda, hoy hay reservas más o menos libres de unos 28.000 millones de dólares, restando el swap de China, los depósitos, los encajes en dólares y demás. Eso es lo que en teoría tiene el Banco Central para responder a la deuda y para, en todo caso, tratar de calmar el mercado por los próximos 4 meses. ¿Cuáles son las potenciales demandas de dólares que pueden venir? Tenemos 7.000 millones de dólares en manos de privados de vencimiento de letes en dólares. Asumamos que nadie refinancia eso, nadie. Todos se llevan los dólares. Bueno, el Banco Central pierde 7.000 millones. No estoy incluyendo los 5.000 de desembolso que el fondo tiene que hacer en septiembre, ¿no? Tiene 21.000 millones de dólares. Más otros 4.000, 5.000 que tienen espacio para vender en futuros. ¿Qué demanda enfrenta? Plazos fijos, dicen muchos. Bueno, hay 20.000 millones de dólares equivalentes de plazos fijos en pesos, de los cuales la mitad son institucionales, quedan 10.000. ¿Cuánto puede ir? ¿Cuánto se puede dolarizar de eso? ¿Un 20%? No se va a dolarizar el 100%, no volvemos al trueque. O sea, un 20% que se dolarice son 2.000 millones de dólares. ¿Qué otro factor de demanda puede haber? Vencimiento de los bonos de pesos de acá a fin de año también, las famosas LECAPs, LECERS. En manos de privados hay aproximadamente unos 5.500 millones de dólares, que la mayoría está en manos de institucionales también, que tienen pasivos en pesos, con lo cual normalmente van a tener que mantener algún activo en pesos, pero quieren ponerle un porcentaje de eso que se vaya a dólares, un 30%, 40% de eso que se vaya a dólares. ¿De cuánta demanda estamos hablando? De 4.000, 5.000 millones de dólares contra un banco central que tiene munición de sobra para hacerle frente. Entonces, de vuelta, no estamos en la misma etapa que en la primera etapa de dolarización de hace un año. Hoy la demanda es marginal, más que nada provocada por el susto. Y ahí voy al tercer punto, les dije que eran 3, el nivel del tipo de cambio, la etapa del proceso de dolarización en el que estamos, y el tercero es el que bien decía Emanuel, es el de la discrecionalidad. La discrecionalidad es clave, porque mandar el mensaje correcto al mercado es la diferencia entre que un mercado que está hoy 90% dolarizado quiera ir a 100 o a 110 o quiera bajar a 70. ¿Sí? Esto es psicología humana, es así. Entonces, la discrecionalidad en este punto es clave y el Banco Central la tiene que tener. Y felicito a Guido por haber logrado en abril lo que yo no pude en agosto. Hoy tenemos la discrecionalidad y hay que usarla bien, por supuesto, eso no implica ir a revolear reservas por todos lados, pero es una herramienta fundamental del Banco Central, porque el Banco Central tiene que velar por los precios, ¿sí? Entonces, vuelvo a la discusión de agosto con el fondo. Yo decía, pero ¿cómo puedo yo controlar los precios? O sea, ¿de qué me sirve tener una política monetaria restrictiva, una política fiscal austera, si voy a dejar ir el dólar a 85? O sea, obviamente eso va a tener un impacto en precios. Entonces, ¿de qué me sirvió poner la tasa en 70 ahogando la economía? Si en final lo único que voy a hacer es ahogar la economía y no bajar la inflación porque tengo una política cambiaria laxa. Entonces, tiene que haber una coherencia entre las diferentes políticas. Y vuelvo a tu punto también, que hoy la tenemos. Por primera vez hay una coherencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. Bueno, hay que saber usarla. Yo confío plenamente en Sandieris y Cañonero, honestamente, los conozco a los dos y creo que tienen todas las capacidades para hacerlo bien. Así que coincido también que no debiera haber ningún problema con el tipo de cambio. Ahí aparece el debate de si la inflación es meramente monetaria o cómo me juega esto de la fluctuación del tipo de cambio, ¿no? Digamos, ya esta sola fluctuación me va a plantear una inflación pronta que
se acomoda rápido, ¿no? Sí, totalmente. Ahí es una pregunta, es una gran pregunta esa. Y ese debate, lo he visto hasta por televisión, está sobre si la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario o no tiene nada que ver lo monetario. Yo no soy fundamentalista en esto, no estoy honestamente ni de un lado ni del otro porque creo que no hay que estar, porque creo que depende del contexto histórico, no todas las inflaciones son iguales. Argentina ha tenido inflaciones importantes mayormente explicadas por fenómenos monetarios, sin duda. Si yo miro, y lo monetario obviamente que tiene un impacto importante en cualquier caso en la inflación, pero si vos mirás la inflación del último año y medio en Argentina, la realidad, ¿cuál es? Algunos se va a sorprender de lo que le voy a decir, pero en Argentina prácticamente no ha habido emisión monetaria, o muy poca, en el último año y 8 meses. No hubo emisión monetaria mientras yo estuve en el Banco Central. Si me remonto a diciembre del 2017, la circulación monetaria era de 742.000 millones de dólares. Cuando yo dejé el Banco Central, en septiembre era de 754.000, o sea, 2% arriba, 2. Actualmente, el último número que miré en junio era de 850.000. Estamos hablando de un 10% de suba. Es decir, que entre diciembre del 2017 y junio del 2019, ¿sí?, hubo una expansión monetaria de escasamente 14%. La inflación en esos 18 meses fue de más del 70%. Entonces, evidentemente, hay algo más. Hay otros fenómenos. Entonces, yo creo que Argentina, más que una inflación de demanda tradicional que estudiamos que se estudia en los manuales de texto económico, enfrenta más una inflación de costo, ¿sí? Los comerciantes no suben los precios porque les están comprando masivamente sus productos, porque la economía está recalentada. Los comerciantes suben precios porque les suben los costos. ¿Y por qué les suben? Porque tenemos una economía fuertemente indexada, todo, jubilaciones, pensiones, salarios, contratos, préstamos, que cuando vos venís de una inflación alta, como Argentina viene de los últimos 12 años, eso te genera la famosa inercia inflacionaria de la que tanto se habla, que es difícil bajar. Si a eso le sumás recomposición de precios relativos, le haces suba de tarifas, que impacta directamente en el índice y por supuesto también en los costos de los comerciantes. Y si a eso le agregás una devaluación como la que tuvimos de 17 en diciembre a lo que tenemos hoy, bueno, obviamente todo eso configura un problema de costos para los empresarios y para la gente. La devaluación tiene un efecto todavía mayor en los costos, que es que acá cuando sube el tipo de cambio, además, genera una consecuente suba de tasas del Banco Central, una baja de los bonos, suba del riesgo país, en definitiva, suba del financiamiento, que también aumenta el costo de todas las empresas. En vez de financiarte al 25% en pesos, ahora se tienen que financiar al 100%. En vez de financiarle al 5% en dólares, ahora se tienen que financiar al 15%. Entonces, yo creo que tenemos más una inflación de costo y tener este diagnóstico claro es importante, porque si no podés cometer errores como creer que, bueno, entonces si subís la tasa, bajás fuertemente la inflación y por ahí te vas a encontrar con que enfriaste la economía y la inflación no cayó tanto. Entonces, hay que entender bien de dónde viene la inflación, lo que Sergio en un momento deslizó, no sé si no hay que venir con un plan de desindexación, bueno, yo tampoco sé, pero quiero decir, es un tema importante, debatible, mi opinión es esa, ahí vamos. Veo alguna coincidencia entre un tipo de cambio que parece estar, digamos, razonable de equilibrio, pero al mismo tiempo el problema más serio que tenemos hoy es el tipo de cambio, es decir, cuidar políticamente esa variable y que en cambio la variable que acusó el mercado de que le tiene mucho temor a la deuda es menos grave. O sea, hoy los mercados parecen desconfiar tal vez de las primeras medidas que aparezcan. Hablamos con Emanuel de la posibilidad de control de capitales o no, que es un ruido que a los mercados de acciones sobre todo le generan, que Argentina entró en mercados emergentes, si le ponemos restricciones de entrada de capital, que hoy parece difícil que quieran entrar, con lo cual no sé cuánto suma, Emanuel decía mejor lo hacemos en otro momento. ¿Qué imaginás como, si hoy fuera 10 de diciembre, qué esperaría el mercado que un nuevo gobierno haga?
Es lo mismo, de vuelta suscribo 100% a la respuesta al comentario que hizo Emanuel en eso. O sea, hoy no es una buena medicina, eso lo tenés que hacer desde una situación de mucho más fortaleza. Hoy hacer eso es una señal de debilidad que el mercado lo tomaría mal. Tampoco creo que hoy que haya ninguna necesidad, así que espero que el fondo no lo pida, porque creo que realmente hoy sería una medida que solo asustaría. No, espero y creo que no debiera pasar. Un poquito de la situación internacional, los tuits de Trump, ¿cómo nos juega para empezar? Si saliera todo bien y tenemos que intentar, después de acordamos con el fondo, intentar rolear algo de la deuda. En algún momento eso va a tener que ocurrir. Bueno, sí, sin duda. El contexto internacional cambió enormemente. Pasamos de, acordémonos, cuando arrancamos con la crisis cambiaria, abril del año pasado, se venían las 7 subas de tasas de la Reserva Federal. 7 subas que arrancaban en junio hasta diciembre del 2019. El bono de 10 años llegó a estar a 3.30. Bueno, esas 7 subas se transformaron en una primera baja. Y el mercado ya está priceando con un 90% de probabilidad una nueva baja en septiembre y con un 68% de probabilidad una nueva baja en diciembre. Las tasas de 10 años bajó en Estados Unidos a 1,60. Tenemos casi la mitad del mundo en tasa negativa, más de 25 trillones de dólares en tasa negativa. Es decir, en comparación con el 2018, que fue el segundo peor año de la historia de los últimos 50 años, donde cayeron todas las clases de activos, acciones y bonos, emergentes y desarrollados, que no había pasado nunca, hoy definitivamente estamos mucho mejor. A mí, que yo vengo con manual un poco más viejo, las canas, me hace igual un poquito de ruido, debo decir, lo que estamos viendo. ¿Por qué? Yo miro el último reporte de empleo de Estados Unidos, nivel de desempleo más bajo de los últimos 50 años, sólida creación de nuevos empleos, ¿sí? Inflación de salario al 3% por segundo mes consecutivo. Si caigo de la luna y veo ese reporte, digo, el próximo movimiento es una suba de manual. Para Jay Powell fue una baja. Algunos dicen por la impresionante, insufrible presión que le mete Trump. No lo sé, puede ser. Powell lo justifica, obviamente, por la eventual guerra comercial y sus consecuencias con China. Yo ahí veo, honestamente, 2 riesgos para el mercado. Uno es que nada de esto se materialice, que la economía de Estados Unidos siga sólida y que entonces estas bajas de tasas que hoy el mercado está proyectando no se den. Pero si se diera el escenario ese, ¿sí? Cosa que podría ser, ya hay 5 de las 20 economías más grandes del mundo entrando cuasi en recesión, ¿no? Tenés Inglaterra, Alemania, Italia, Brasil, como mencionabas, México, y si a eso le sumaras la guerra comercial con China, y esto pasara, yo creo que el problema es aún peor. ¿Por qué? Porque me pregunto hasta dónde va a tener efecto la política monetaria, hasta dónde van a ir los bancos centrales con las bajas de tasas. ¿Qué vamos a ir a tasas de -3, -4? O sea, llega un punto en que la política monetaria empieza a perder efecto, como pasó en Japón hace un par de décadas. Pero además tiene otro componente que a mí me preocupa casi todavía más, que es el incentivo a ser fiscalmente laxo, ¿sí? La tentación como presidente a aumentar tu déficit mientras vos lo puedas financiar a tasa cero, o peor, cobrando por financiarlo, esa tentación es casi irresistible. Y un poco ya lo estamos viendo. Trump está llevando el déficit a 5 puntos de producto. Macron arrancó con un discurso ortodoxo, austero, y ya tiró la chancleta. Digo, me parece que el incentivo de una política monetaria tan laxa es el de a cada vez ser fiscalmente menos austero. Entonces, digo, tengo cuidado en eso porque en algún momento el mercado un día se puede llegar a despertar y cuestionar lo que hasta ahora nunca se ha cuestionado, que es la calidad crediticia de algunos de los países desarrollados.
Y ahí estamos en un escenario catástrofe. No estoy diciendo que nada de esto vaya a pasar, pero me gusta levantarlo como tema porque digo, me genera un poquito de ruido ver todo esto. Sí, vamos a tasas de -2 y demás, y digo, wow, bueno, veremos. Y volviendo para cerrarte a los activos argentinos, decíamos de entrada que parecía que la reacción era desmesurada. Sí. ¿Qué decís? Acá un montón de tipos que tenemos bonos y acciones y ¿qué imaginás? Después se lo voy a preguntar a Manuel qué es lo que van a hacer, pero digo, ¿qué ves vos? ¿De qué lado te pones? No, el resumen es ese que te dije. Yo creo claramente que hubo una sobrereacción. Definitivamente creo que hoy hay mucho más potencial de suba en todos los activos que de baja. O sea, casi te diría, tengo escasa duda que si uno mira de acá a 3, 6 meses, los retornos de estar largo bonos o acciones van a ser muy atractivos. Pero sobre todo casi empieza a ser una opción medio gratis, porque más allá de la coyuntura de lo que para nosotros es el mark to market, obviamente mañana puede bajar un poco más, o sea, esto es mercado, pero digo, el downside, la posibilidad de baja de estos activos es limitadísima, pero es limitadísima en el peor de los escenarios, en el escenario en que Manuel y yo estamos equivocados y las cosas salen mal, o sea, aún saliendo mal, aún yendo a una reestructuración. Digo, valor de recupero de Argentina, de la situación económica actual, es claramente superior al 50%. Entonces digo, la oportunidad que están ofreciendo los mercados hoy es extraordinaria, es casi una opción gratis por los próximos meses. Respeto todas las opiniones de mercado y tengo claro que mañana, hoy digo esto y por ahí los bonos pueden estar 2, 3 puntos abajo, o sea, no estoy haciendo un pronóstico de corto plazo. Sí estoy mirando el mediano y largo plazo y digo, acá hay valor, sin ninguna duda, porque además de vuelta, yo en particular creo, esto es una opinión mía, de lo que conozco, de lo que le he escuchado a Alberto muchas veces hablar, no creo que esté para nada en la intención de él hacer nada de ninguna de estas cosas, y la gente que lo asesora, como es Manuel y demás, lo confirma acá, que no piensan para nada así. Entonces me parece que el mercado ha tomado una posición extrema sobre algo que ni los fundamentos económicos de Argentina, ni el que supuestamente puede ser el próximo presidente, lo amerita. Me permitiría preguntarte a vos, Emanuel, digo, para el mercado de acciones hay dos sectores muy grandes para la economía argentina representados en el mercado de acciones, el sector bancario, ¿sí? El sector energético. Para los bancos la pregunta es las LELIC, ¿qué imaginamos con esa bola de problemas? Y para el mundo energético es las tarifas, vaca muerta. ¿No tenemos que cortar? Primero solo una cosa sobre lo que decía Toto recién, que estoy en desacuerdo. Para mí la inflación es un fenómeno absolutamente monetario. No sabía que en eso estaban en desacuerdo. Déjame que te diga algo que vengo diciendo hace tiempo y que me parece que es la cuestión estructural para poder ponerlo aunque sea en altura. Las acciones tienen más riesgo que los bonos, razonablemente, porque el presidente que asuma va a tener que decir algo sobre vaca muerta, va a tener que decir algo sobre el subsidio, va a tener que decir algo sobre las tarifas, va a tener que decir algo. Entonces, razonablemente, si hay un cambio de presidente en la deuda soberana, es más difícil estar en desacuerdo, producto de lo fundamental que estamos todos de acuerdo. En el mercado de acciones es una discusión más importante. Primer punto que para mí me parece central, porque también, obviamente, está el antecedente de gestión, donde uno, entonces, tiene una energética y dice, ¿quién viene? Lo de atrás. Entonces es tac. Uno tiene un banco y dice, ¿quién viene? Lo de atrás. Entonces, y a mí me parece que hay otro problema. Primer punto. Hoy el riesgo déjame ir al sector energético primero. Hoy el riesgo que tiene el sector energético es macro, no es micro. O sea, el riesgo energético se está chupando el riesgo macro, porque obviamente los contratos están entrando en alto estrés porque el tipo de cambio entró en alto estrés. Entonces, obviamente ahí hay un problemón, porque el precio al que vos pensaste que estabas trabajando de acá para adelante cambió rotundamente porque el tipo de cambio real cambió rotundamente. Ahora, dicho eso, hay una confusión enorme sobre el sector. Y creo que vale la pena, si me das un minuto, aclararlo. Primer punto, que
creo que todavía sigue sin entenderse. El problema del sector energético es fiscal. Digamos, el problema del sector energético es fiscal. O sea, el problema es que cuando nosotros dejamos el gobierno en 2015, los subsidios a la energía eran 4 puntos del producto, ¿no? Uruguay tenía 2, Venezuela tenía 14, solo para poner dos referencias. Entonces, Macri, finales del 2017, antes de la devaluación, llega a 1.2, un punto. Le saca 3 puntos al perfil fiscal de subsidios a la energía. Entonces, primer diagnóstico de la política, la tienen los dueños de las distribuidoras. Que es un diagnóstico, además de equivocado, peligroso. Porque vos pensás que hay 4 tipos en la economía caminando con 3 puntos del producto en el bolsillo. Entonces, de ahí se sigue que la solución es la redistribución del ingreso. De esos 3 puntos los repartimos entre todos y somos todos felices. Y el problema es que esos 3 puntos son pesos que se destruyeron porque fue ahorro fiscal. Fue ahorro fiscal. O sea, los 3 puntos no están en ningún lado. Ni siquiera se los quedó el Tesoro, porque el Tesoro no guarda pesos, digo, son asiento contable, no es que hay una cajita donde le dice al fondo, mirá, acá está el superávit fiscal. Ahora estamos, ¿dónde estamos ahora? Estamos estoy haciendo la cuenta de memoria, es el 20% de la importación de energía, que es 0,3 de subsidio del 1 punto. Debemos estar en 1.8, 2 puntos a este tipo de cambio, un año vista de subsidios a la energía. 2 puntos, ponelo. Me puedo estar equivocando, pero lo estoy haciendo en el aire. El fondo va a venir y te va a decir, anda, volvé a subsidio cero. Volvé a subsidio cero. Ok, vuelvo a subsidio cero. ¿Cuánto sube el tipo de cambio este año punta a punta? Más o menos. ¿Cuánto va subiendo hasta ahora? Ponele que quedamos en 60. ¿Cuánto sube punta a punta? Y arrancamos en 37, digamos. Sí, o sea, 100% de vuelta. Casi. Bueno, ok. Poco 100, menos. 100, no importa, 100. Déjame hacer 100. Ok, entonces el fondo lo que te va a decir es, subí las tarifas 120%. Para volver a un punto de subsidio energético. Yo le diría, ok, pero la inflación es endógena. O sea, porque si los si los transables te están subiendo 100%, ¿cómo pensamos las devaluaciones los economistas estructuralistas? Mirá, sube el tipo de cambio, sube el precio de los bienes transables, a los servicios los matás, mejora la competitividad, salís con exportaciones netas positivas. El fondo te dice, no, subime el precio también de los no transables. Vos al final del día le decís, mirá, inflación es transable más no transable dividido 2. Si subo 100 esto y subo 120 esto, por lo menos es 100, si el ponderador es 0. Ahora, ¿cuál es el problema? Vaca muerta es una política donde hay continuidad. Trazo grueso, digamos, pero donde hay continuidad. Y Alberto ya ha dicho públicamente que él está trabajando en una ley para vaca muerta. Para finalmente este esquema donde estamos más o menos de acuerdo, está bien, hay un pozo ahí que hay que discutir, pero digo, en los lineamientos concretos, perdón si alguien tiene esa empresa, digamos, pero en los lineamientos concretos va por ahí. Vaca muerta, en 2 años y medio, te va a ahorrar un punto del producto por producción que vos vas a poder sustituir importaciones con producción local. No te lo va a ahorrar si vos tenés que financiar un caño a Chile que vale $2.000 millones y un caño a algún centro urbano que vale 1.800 a riesgo país, más riesgo cuaderno, más riesgo hay 2 locos. Decime un privado cuánto trae plata para financiar un caño en un lugar donde dicen que van a cambiar la ley. Entonces, yo creo que eso nos da la clave de entender el crecimiento para adelante. ¿Por qué? Porque vos tenés una opción, rompés los contratos de energía. Decís, con el tipo de cambio 60 no se pagan, rompo el contrato. Decimos esto porque está el mercado cerrado, si no es un... Pero ahora voy a aclarar. Si vos haces eso, es como la cuenta capital. Te van a decir, empieza acá, y después terminan conmigo. Son los mismos. Nada más que antes empezaron por la deuda y terminaron por la energía, ahora empiezan por la energía y terminan por la deuda. Primer problema reputacional. Segundo, el que no entiende acá es el fondo. Lo que hay que decirle al fondo es financiame el puente entre que tengo un punto de déficit energético, que es un punto de déficit fiscal,
y que tengo 0 de déficit energético y 0 de déficit fiscal. Financiame ese puente. ¿El fondo cómo te lo financia? Subiendo las tarifas arriba del tipo de cambio. Es imposible. Es imposible. El que le ha puesto un piso inflacionario a esta economía es el fondo, diciéndote que hagas el único ajuste fiscal en el mundo que es inflacionario, que es un ajuste fiscal que consiste en subir un precio que es señal de precio para todos lados. Entonces, yo creo que ahí la ley de vaca muerta va a ser y que el Congreso refrende esta licitación para este caño, va a ser el primer paso para empezar a decir, y para que todos empecemos a asumir el problema de Argentina, que es el siguiente. Vamos a un punto que también es medio escabroso. Agarremos un contrato de energía no renovable, ¿no? Agarremos un contrato de energía no renovable que hoy va contra subsidio. Vos tapás el contrato, tapás la punta de la hoja, mirás los precios, mirás las cláusulas, mirás la TIR, decís, esto es leonino, esto es leonino. Sacás la mano, dice Argentina, decís, no te metas ahí. No te metas ahí porque acaban de llevar el tipo de cambio de 20 a 40 y de 40 a 60. O sea, si vos tenés ese riesgo reputacional, la única forma de bajarlo es darte una ley a cambio, para que vos me traigas fondos para invertir en un lugar donde estamos discutiendo si estamos todos locos. O sea, tenés que pagar reputación, tenés que comprar reputación que no tenés. Si vamos al Congreso, gane quien gane, en marzo del año que viene, el presidente dice, voy a traer una ley de vaca muerta porque es el único punto donde no hay grieta, y el Congreso la vota por unanimidad, vamos a empezar a dar una señal interesante y yo creo que es la señal que hay que dar. Yo creo que es la señal que hay que dar, y la verdad que los dos actores políticos están diciendo no arruinen vaca muerta. Digamos, no arruinen vaca muerta. Entonces, con la energía creo que ese es el problema fundamental, y me parece que es relativamente más fácil de solucionar que lo que uno Pareciera piensa. que vaca muerta es uno de los puntos de mayor acuerdo. Claro. Mientras ahora, me contestabas esto, ¿pensaste algo de las LELIC que me vas a no, contestar? lo de la ley, tranquilo que lo decimos al final, total no hay bancos. Ahora, déjame decirte esto, para mí vaca muerta es el ejemplo de la única fuente de crecimiento potencial que tiene la economía para adelante, no por vaca muerta, sino por el concepto macroeconómico de vaca muerta. A ver, no importa si sos keynesiano, monetarista, no importa. Al final del día la economía crece si vos le vendés más al resto del mundo, a tu sector público, o sea, keynesianismo, o a tu mercado interno. Al resto del mundo no le vamos a vender más porque esto es un lío, digamos, y el perfil de demanda para Argentina está muy complejo. Al sector público tampoco, porque con el fondo adentro, keynesiano no puede ser. Si vos querés crecer vía mercado interno, vas a tener un problema que no tenés dólares. Entonces, ¿cuál es el único punto de crecimiento del mercado interno que te trae dólares? La inversión extranjera directa. Y si lo configurás bien, es el único que te repaga los dólares que trajo porque exporta. Entonces, yo creo que la hipótesis de lluvia de inversiones de Macri estaba bien desde lo conceptual. Porque acá, digamos, entre 2011 y 2015, ¿cómo pagaste? Con reservas. 2016, 2018, ¿cómo pagaste? Con deuda. 2018, 2019, ¿cómo pagás? Con el fondo. ¿Quién va a poner la plata en 2020? Nadie. El único que está desendeudado es el sector privado. Entonces vos tenés que apalancar el endeudamiento del sector privado que sea sostenible. Último punto, las LELIQs. Digamos, yo creo que las LELIQs es el último problema que vamos a tener. Y que si tenemos un problema con las LELIQs es porque la política económica se quedó dormida durante un periodo de tiempo suficientemente grande. Voy a esto, ¿por qué? O sea, ¿viste? Cada 15 días el lunes en ámbito sale un tipo que tiene una solución para las LELIQ, ¿no? Lo leemos todos. Yo digo que si exportáramos genios nos sobrarían dólares, pero cállense, no hablen más de las LELIQ, digamos, pero voy al punto de las LELIQs. En economía no hay un shock que arranca por LELIQ. No hay una corrida de LELIQ. Es una estupidez supina pensar que hay una corrida de LELIQ. Ahora, si hay una corrida bancaria y vos necesitas frenar la corrida bancaria, claro que le clavás un bono a las LELIQ, pero ya tenés una corrida bancaria. Pero segundo, en Argentina no pasa como en la película esa de los 70, que el tipo llega hasta la persiana baja del banco. La corrida no arrancan los bancos, arrancan el tipo de cambio. O sea, la corrida arranca el tipo de cambio, el tipo de cambio se va al demonio. Todo el mundo dice, comprá dólares, comprá dólares, comprá dólares. Aparece un tarado y dice, mirá que los bancos no tienen más guita.
Exactamente. Y ahí va uno al banco. Cuando va uno al banco, van 40 Exacto. y aparece un genio y te dice, che, no pagues la LEDIC. Ya sé, boludo, si ya defaulté. Digamos, o sea, perdón, digamos, ¿entendés? O sea, esa es perdón, pero a mí me excita hablar de economía, disculpen. Entonces, lo que digo es, esa es la dinámica. Entonces el tipo que te dice, tenés un problema, trabá la LELIC, vas a buscar el tipo de cambio 150. Porque yo te compro dólares con la ¿Algo que tarjeta de aportar al crédito. respecto? No, es exactamente así. A ver, ¿ahora? Sí. Ahí está. Hola. Ahí está. Sí, no, es exactamente así. El problema siempre arranca en lo cambiario. Lo primero que tenés eventualmente es una corrida cambiaria. El riesgo es que se te traslade a una corrida bancaria, que como primero empieza, primero con salida de depósitos en dólares, porque es lo más fácil, es el depositante más sofisticado que entra en el home banking, hace así, saca sus dólares de acá afuera. La tercera derivada es ya la gente que va a los bancos a retirar los depósitos en pesos, pero nace claramente con la corrida cambiaria. Nada, no es ninguna solución pretender hacer algo con la LELIC, es una estupidez impresionante, sí, es exactamente así como dice Manuel. Gracias. Para cerrar les propondría una última pregunta a los dos, a ver cómo la ven. Digo, si acá podemos estar dialogando, como les planteábamos, visiones alternativas, con muchas coincidencias, ¿ven viable la posibilidad de que las dos fuerzas que hoy estamos viendo cómo trabajamos esta transición, no digo que se sienten a una conversación mano a mano, que coordinen una comunicación hacia el mercado, hacia los ahorristas, hacia los que tienen hoy la angustia de lo que sigue en los próximos 3 meses? Pareciera viable decir cosas parecidas y sensatas, ¿no? Yo creo que no solo es viable, sino es lo que debemos hacer, es lo que hay que hacer. No hay que necesariamente definir quién va a ser el ministro de Economía. Alberto no tiene que definir nada, pero él tiene seguramente, como Emanuel, gente que lo asesora, gente técnica. Es digamos, casi diría responsable hacerlo. Ellos ya tienen, en el eventual caso, hoy hay una realidad que es innegable, que es que con una altísima probabilidad Alberto va a ser el nuevo presidente. Más allá de que Macri lo quiera pelear, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, es importante que ya gente que va a estar apoyando o ayudando a Alberto, bueno, sí, se junte con los equipos nuestros, con el fondo y demás, y decir, bueno, muchachos, a ver, eso da tranquilidad al mercado también. Y eso facilita una transición ordenada. No está bueno que digan, bueno, no, ustedes entran el 10 de diciembre, hasta ahí, ¿sabes qué? Nada, nosotros no vemos nada, estamos atrás. No, acá pasó una realidad, somos todos grandes, se dio un resultado que fue el que fue, se esperaba, no se esperaba, pero yo no considero que sea ningún buen consejo para Alberto decir, no, políticamente te conviene correrte porque entonces se le complica más a Macri, acá están todos los argentinos atrás, hay millones de personas que no llegan a fin de mes, no se puede ser tan, no digo tan egoísta, pero tan político. O sea, acá hay una responsabilidad, más allá de que no hay ninguna obligación, eso estamos todos de acuerdo, Alberto no tiene ninguna obligación de hacer nada porque hoy es un candidato. Pero sí hay una responsabilidad en el medio y tenemos que ejercerla tanto del lado de Cambiemos como del frente opositor. Y la verdad, sí, yo creo que ya es tiempo de que estas cosas pasen, sí, definitivamente. Vos, Emanuel, que nos consta que tenés conversaciones con los dos lados de la grieta, que tenés gente con la que podés conversar en el gobierno actual y que además me planteabas, decías recién, que cuando le decías a los fondos extranjeros no van a venir los candidatos en campaña, y Sergio nos dijo que ya casi no estamos en campaña, digamos, estamos viendo qué es lo que sigue. La pregunta es cómo la ves desde ese lado, ¿no? Mira, hola, ahí está. Yo creo que, déjamelo decir primero descarnadamente, porque yo quiero creer que hoy empezamos a terminar con esa cuestión, y se lo he dicho a mucha gente. Digamos, si vos decís que el otro es la dictadura, no te quejes de los tiros. Y si decís que el otro es Venezuela, no te quejes de la hiper. Entonces, para mí no es pero de ninguna manera buena idea cancelar a tu adversario político. Y esas cosas cancelan.
Exacto. O sea, esas cosas cancelan al adversario político. La democracia es un lugar donde estamos en desacuerdo, nos sentamos y decimos, bueno, fulano ganó las elecciones y el otro sigue pensando lo inverso. Yo creo que esa etapa, si tenemos suerte, hoy se empezó a cerrar. A mí, francamente, me parece que es muy necesaria esa conversación, porque en la Facultad de Economía hay un viejo chiste que dice que una vez, hace poquito, se convocó una reunión de economistas que hubiesen pasado por la función pública y hubiesen sido exitosos, y no fue nadie. Entonces, venir acá a discutir con alguien que también pasó por la función pública y que seguramente pensamos recontra distinto en un montón de cosas, pero cuando se hunde el barco, los dos nos ponemos de acuerdo en que si no tiene agujero flota y si tiene agujero se cae, se hunde. Digamos, cuando estamos en crisis todos decimos, bueno, mira, es agua, es un barco, hay que hacerlo flotar. Entonces, yo, digamos, ese trabajo te diría que lo hago por la patria, francamente, y lo digo sin quererme poner una cucarda, pero me parece que ese trabajo también lo tenemos que hacer todos, digamos, lo tenemos que hacer todos, porque todos en su vida cotidiana tienen alguna cosita donde se transforman en una persona irreconocible, digamos. A mí la otra vez una periodista, y lo pueden ver, me dijo, me sorprende que hables así, tan racional, siendo kirchnerista, iba a decir, y frenó. Digamos. Entonces, a mí me parece que de vuelta, Toto puede venir acá y decir la inflación es estrictamente monetaria. Yo no le puedo decir, claro, porque vos sos un autoritario, por eso decís... No, yo le digo que no y listo, qué sé yo, discutimos un rato, no pasa nada. Yo estimo que como el barco se estaba hundiendo, hoy esa etapa se canceló y de acá en más me parece que vamos a transitar otra etapa. Espero que sea así. Yo siempre que se puede ayudo a eso. No soy el único, hay mucha gente que ayuda a eso. Y me parece que la sociedad está empezando a ayudar a eso. Porque como decía Sergio, los dos candidatos tuvieron que ir hacia el medio. Porque evidentemente tanto Macri como Cristina se dieron cuenta que la sociedad estaba harta y que no queríamos ver la batalla final. Queríamos ver otra cosa. Digamos, entonces me parece que eso tiene que tener un reflejo rápidamente y tal vez hoy hayamos empezado a transitar ese nuevo camino. Infinitas gracias a los dos por haber participado. En nombre de Alaria Ledesma, gracias a todos por estar acá, a los que bancaron de pie durante 2 horas, y Alaria, en calidad de líder del mercado de capitales nacional, intentará seguir liderándolo en las condiciones del país que vengan.